Yo soy Carmen Yo soy Cari. y juntas estamos en ¡Cuidado! Con Cuidado. ¡Eso! Hola, Cari. Hola, ¿cómo estás, Carmen? Muy bien, ¿y tú? Bien, gracias. Muy frescas. Ah, sí, ¿Eh? claro, ya. Octavo mes, oficialmente. Sí, ya sé. ¿Y cómo te ha ido? ¿Cómo has estado en estas En estas fechas, fechas? ay, bien, la verdad es que, mira, llega un momento en el que, fíjate que, ya sé que estamos en agosto, pero entre la abuela y la madre me decían que una vez llegado septiembre ya se acababa el año. Yo decía, Ay, ¿cómo? Dios. Espérame. Sí, sí, Ajá. sí, sí. Entonces me dejaron como ese aprendizaje y yo les decía, ¿pero por qué? ¿Por qué desde septiembre? Sí, porque entonces ya empiezan las fiestas patrias, ya empieza los superpuentes, ya empieza el Día de Muertos, ya empiezan las posadas, ya se acabó el año, ¿no? Válgame Entonces Dios. eso era desde septiembre. Entonces yo me quedé acostumbrada a que empezando agosto voy haciendo corte de caja Ay, del Diosito. año. O sea, para No, mí pero espérate, no. Vámonos pausados. sí, Vámonos. sí, sí. Entonces, Sí. como terminó el año pasado, en agosto, entonces, pues prácticamente yo estoy haciendo como las cuentas fiscales, ¿no? O sea, no empiezan en enero y terminan en diciembre, no. Entonces, mi Ujú. año es de agosto a agosto Ok. para poder hacer el corte total en septiembre porque ya se acabó el año, Ok, ¿no? válgame Dios. Sí, No, sí. pero primero vamos retomando que estamos a principios de agosto, ¿te parece? No hay que Ok. adelantarnos tanto, porque de por sí se está pasando tan rápido Ajá. que, bueno, pues vamos poniéndole poquito pausa y hablando un poquito, pues, de Bueno. la primera semana de agosto, que viene un tema importante. ¿Ah, sí? ¿Cuál? Sí. Fíjate que del 1 al 7 de agosto se nombró la Semana de la Lactancia. ¿De la lactancia? ¿De la Sí, lactancia materna? ajá, lactancia materna por la A ver, OMS ¿cómo y estuvo por, eso? Ajá. pues sí, se dictó una semana de la lactancia para darle esta importancia que tiene la lactancia materna para el desarrollo de los niños, Wow. de los bebés, Sí, ¿sí? sí, sí. Y que bueno, no nada más es para los niños, sino también para la mamá influye mucho el que lacte para que su cuerpo vuelva a retomar, pues, otra vez como ese ritmo, ¿no? Como que Sí, se acomoden las hormonas, pues que el útero vuelva a su forma. claro, ¿Tú qué claro. sabes de esto? Pues mira, fíjate que, vaya, entre una cesárea y un parto hay diferencia precisamente en la recuperación corporal posterior al Sí, sí, nacimiento de un sí. niño. Cuando además en una mujer se da la oportunidad, porque no todas tienen la oportunidad de lactar, a veces porque hubo ¿cómo se llama? Más medicamentos puestos durante la cirugía, Sí, durante el parto, o porque el bebé tuvo que estar en terapia intensiva o cuidados intermedios o terapia intensiva, entonces estuvo muy lejos ahora sí que del seno materno ujú, para poder empezar a amamantar. Por tanto, o se le corta el flujo de producción de leche a la madre o en su defecto, el bebé cada día que pasa se le dificulta más encontrar como o sea, ese reflejo de succión con el que nacen los bebés, de ujú. repente ya lo toman del biberón. Ok, A veces le llaman mamila, a veces le llaman biberón, aquí le llaman bibi, o sea, sí, ajá, pero, ajá, o sea, digo, el paladar y la succión se va hacia algo artificial, el látex o, pues sí, el látex del biberón, y no se va hacia el pezón de la madre. ok, Entonces, después hacer ese cambio a veces es posible, pero a veces se dificulta. ok. Entonces, tiene que ver con diferentes factores. Sí, pero también ahorita que decías eso de que si se tarda el bebé en tomar el pecho de la madre, pues es más difícil después, ¿no? Pero cómo existe esta conexión, o ¡Ay, sea, impresionante! neuronal, del Sí, apego, del vínculo, pero también instintiva, claro. en donde pues al final de cuentas, en cuanto nacen los bebés, en el mejor de los casos, que no hay esas complicaciones, pues luego le dicen a la mamá, no, pégueselo. Pégueselo, es la Ajá, palabra muy sí, sí, mexicana, sí, ¿no? Pégatelo, pégatelo, pégatelo. ajá, ¿Para qué? Para que tenga esta detección a partir de la percepción del aroma, de la calidez, o sí, sea, hay ocasiones y en algunas ocasiones cada vez más frecuente, ahora sí que el hijo o la hija, bueno, el bebé, que van haciendo por parto natural, entonces lo que piden las madres es que inmediatamente se los se los pongan en pongan, el pecho. ujú, sí, ¿Para qué?
aún todavía sin cortarles el cordón umbilical. De esta manera, o sea, literalmente todavía está conectado con la madre Ujú. y ya está teniendo la conexión con la Sí, madre, o sí, sea, sí, sí. emocionalmente, aunque este vínculo ya se fue creando durante la gestación también. Claro, o sea, pero es como una transición, ¿no? De Sí, adentro hacia afuera, ajá, sí, ajá. pero que también es sumamente importante, Claro, y sí. a partir también de que precisamente el canal de parto, la experiencia de nacimiento, pues imagínate, digo, para todos los que han vivido, han sido madres, imagínate nada más el tamaño del bebé. Tienen los pulmones contraídos, Ujú, no ujú. tienen aire, Sí, hasta que salen y dan el sí. primer, ahora sí que el primer aliento, Aliento, que así ajá, le llaman, ¿no? Sí, ajá, y es cuando pueden llorar, pero en ese sí, momento se les despegaron los sí, pulmoncitos. sí, sí. Ay, no, es que es toda una naturaleza tan sabia Claro. que, o sea, todo tiene un porqué y para qué, Exacto. ¿sí? Entonces, cuando ves esa magia de la naturaleza, digo magia por llamarle de una manera Pues característica, sí, porque de verdad es magia. es, Es como magia wow, instintiva, como claro, algo que ahí está, pues, y se claro, va dando, o sea. claro, Ujú, que sí, sí, fluye sí. entre ese vínculo, entre las funciones físicas, pero también las emocionales. Tú hablabas ahorita de algo que me llama mucho la atención, del apego. Ujú. En algunas ocasiones hemos hablado del apego tú y yo. Y el primer momento en donde se da las primeras experiencias, ¿sí? Ya entre dos seres que empiezan a crear un vínculo, es precisamente ahí, Ahí en la lactancia. en la Ujú, lactancia, sí, sí, porque sí. no es dentro, digo, dentro hay algunas madres que le cantan, le Sí, ponen, o sea, sí pueden tener un embarazo en el mejor de los casos muy divertido o saludable o como sí, quieras, sí, o ¿sí? tranquilo de Claro, muchas simplemente cosas. tranquilo, Ajá. pero es hasta que el bebé también está afuera, Sí, hasta que los dos están en el mismo contexto, sí que es, empiezan a generar el ajá. vínculo. Y que es también como uno de los beneficios de la Claro, lactancia materna. O sea, hay muchos beneficios que ahorita vamos a abordar, pero ese es uno de los principales. Generar ese vínculo de apego con esa persona, ese bebecito que está chiquito y que necesita ese acercamiento, porque hasta de repente con el olor se duermen, el olor de la mamá, claro, ¿sí? claro, que decían O las se abuelitas, empieza. no se puede dormir, ponle una playera, ponle Ajá, algo, algo que ajá, huela que a huela a ti. ti, Ajá, sí, 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 sí. ajá, Entonces desde ahí se va generando esto, pero a la vez también el proceso que vive la mamá al momento de lactar, de repente a veces es complejo. ¿Sabes algo de eso? sí, porque fíjate que después de parir o después del nacimiento del hijo, ¿qué es lo que pasa? Empiezan algunos miedos o angustias de la propia madre a su persona, a su capacidad de poder cuidar a una Ujú, criaturita recién nacida, o sea, más allá de que haya en el mejor de los casos tenido un curso psicoprofiláctico o no, de todas maneras, o que cuente con esta red de sí, apoyo de las abuelas o de las madres, de quien esté alrededor, de todas maneras entra como un, ay, ay, o sí, sea, hay una una criaturita personita, aquí que ya depende sí, completamente de ella, ¿no? ujú, Entonces, es una experiencia que sobre todo cuando son primerizas, a veces les puede embargar la angustia, el miedo, sí, el chin, ya no voy a poder hacer mis cosas, o sea, pueden pasar pensamientos a veces entre ansiedad, a veces depresivos, a veces de tristeza, a veces sí, pueden pasar muchas cosas, ¿sí? Sin embargo, ojo, precisamente cuando tomas al bebé y el bebé empieza a succionar, este juego hormonal lo que hace es también generar oxitocina. así Y es. ese Ujú, juego hormonal lo que nos hace es disminuir el cortisol en nuestra sangre y entonces esos pensamientos catastróficos naturalmente se van diluyendo, ajá, una parte, no todos, ¿no? O sea, una parte, lo sí, que puede ser fisiológico, a a partir partir, de este contacto sí. también con otro ser humano que estás viendo, Que lo estás que lo alimentando, estás que estás alimentando. ahí dándole calidez. Y ese Claro. momento, ¿no? Que de repente al principio las mamás cuando empiezan a dar pecho los primeros días, pues sí se tienen que postrar a sentarse, Sí, a dedicar tiempo, sí. a que si sale o no la leche, a un cuidado muy De un puntual. lado, del otro lado, Y en lo sí. que el niño también agarra el rollo de cómo está esto, ¿no? Ajá, Entonces todo eso también va generando como claro. una pausa en el ritmo, una pausa en los pensamientos, como dices, una pausa en decir, bueno,
pues tengo que dedicar paciencia Claro. y tengo que dedicar tiempo a esto que estoy viviendo y a esto que tengo que generar, tanto el vínculo como alimentar a mi hijo. Fíjate que aquí acabas de decir algo bien importante, que en las generaciones más recientes, cuando ya vivimos ahora sí que con un móvil al lado, ya sea el iPad, ya sea el teléfono, ya lo que sea, eh, han sido pocas, te soy sincera, han sido pocas las mujeres que yo he visto lactar y el teléfono a un lado. Ujú, O sea, aún cuando han sido madres ya de generaciones sí, X, Y, Z, ¿no? O sea, la verdad es que me parece que esta actividad, esta acción de amamantar, te requiere estar presente en el presente. y desconectarte de otras cosas. Exacto, Sí, o sea, exacto. pues que el mundo ruede, pero mientras tengo que darle de comer a mi hijo. Claro, ¿Por qué? claro. Porque eso se requiere en ese Ajá, instante. y porque además, si no lactas, terminas con un dolor que tú dices, no, espérate, mejor Sí, cómele, porque mejor cómele. o sea, bueno, yo no soy mamá, Ajá, pero he escuchado que, o aparte de que se inflaman ajá, los senos, si no dan, se les hacen a veces bolitas puede ser o incómodo. duele de Ujú. repente. Entonces, pues sí, o sea, es un Es un proceso, beneficio sí, mutuo, mutuo, ajá. Y ahí exactamente. es a donde ahí empezamos con la reciprocidad del vínculo, Ujú, no solamente del apego, sino la creación de la reciprocidad. Entonces, si nosotros estamos hablando de que para la madre es importante, para el niño es importante, ¿qué pasa? A ver, no podemos quitar ahí al papá, al papá, ¿qué ¿no? pasó? Pues en el mejor de los casos que está presente, ¿qué sucede con eso? Pues también me ha Bueno, tocado. con la persona. Ajá, bueno, con la persona, ajá. Ajá, ¿Qué pasa? A mí me ha tocado ver cada vez o conocer más casos a donde los padres se involucran precisamente con la lactancia, que no necesariamente la leche sale de ellos, ¿verdad? ujú, Pero se involucran en calentar, en baño María, la leche materna, si es que hay suficiente para poderla poner en baño María, y se despiertan, se involucran con el proceso de alimentación del bebé. ok, Eso lo sí, que sí, sí. genera es el vínculo. Si Ajá. bien la leche en ocasiones es de la madre, se calienta y el papá se la da, o puede ser la fórmula, otra vez, o sea, la fórmula que les den, que les digan que se tiene, pero lo que están haciendo es generar el vínculo con el hijo desde... Desde esa parte, desde lavar los Claro, bibis, pues también hervirlos al claro. principio, Ujú. estar ahí presentes, sí. Esterilizarlos, Ujú, ver a qué hora está llorando, muchas veces en que la misma pareja de padres dicen, a ver, o sea, si la mamá está lactando y en los ujú. primeros meses generalmente es cada 3 horas, cada 3 horas, cada 3 horas, pues la mujer Pues prácticamente no termina duerme, cansada, no, ¿verdad? no, O sea, no. Ujú. exacto, entonces vive para lactar Sí, casi, casi. claro. Entonces, ¿qué es lo que he estado viendo en parejas cada vez más jóvenes? Ujú. Esta colaboración durante la lactancia. Ok. Una lactando y el otro, Apoyando a lo ajá, demás. o sea, Bueno, no apoya, realizando actividades. realizando Ujú. actividades que sí pueda realizar, Sí, ¿sí? sí, sí. Porque también es eso, he visto cómo van cambiando el vocabulario, eso de, a ver, no me está ayudando, ¿no? No, pues los dos El lo hijo es de hacemos. los dos. Sí, Y, sí, y sí. que muchos chicos también, o estas parejas jóvenes, te dicen, es que estamos embarazados. Ujú. Estamos embarazados. Y desde el mismo vocabulario estás viendo cómo se están involucrando. Sí, pues que los dos están en ese proceso, ¿no? Claro, Ujú, de ser papás. claro. Sí, y igual acompañar a las citas médicas, estar al pendiente de lo que necesita, o sea, tal vez no se necesita hacer gran cosa, pues, pero simplemente estar presente y acompañar en ese proceso ayuda mucho a las mamás, Claro, sí, claro, por porque es un cambio físico, emocional, hormonal, hormonal, actitudinal, o sea, todavía hay una diferencia de trato hacia una mujer con hijos y una sin hijos, ajá, todavía. Y y con una que está lactando y no, también. sí, pues sí, porque al final de cuentas es como que a veces se ve medio distante el asunto, ¿no? Pero realmente pues están viviendo un proceso muy complejo Ujú. al No sé si ser. te ha tocado ver en las oficinas gubernamentales o en algunas instituciones que ya hay lactarios. Sí, ya. O Sí, sea, sí, eso me sí. parece Ujú. maravilloso. Sin embargo, o sea, todavía me parece que tenemos camino por andar como Ah, sociedad claro, sí. y dentro de las familias también. Ujú. ¿Por qué? Porque de repente estás alimentando a un niño, ¿sí me explico? O sea, un Sí, bebé. Y es todavía otra vez, ya empezamos a salir con las creencias tabú de el cuerpo de la mujer no tiene que verse. Y el pobre chiquillo en mayo sudando abajo del cobertor para que no, o sea, sí, o porque la está sabanita, comiendo. ¿no? Pero está haciendo Exacto. muchísimo calor.
Ujú. ¿Por qué? Porque entonces parte del cuerpo de la mujer se sigue viendo erotizado cuando en realidad lo que está cumpliendo es una función de alimentación en ese momento. Claro. Sí, 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 que es, como tú dices, visto de esa forma y eso tiene que cambiar paulatinamente, ¿no? Porque definitivamente, pues sí, el cuerpo de una mujer es para muchas más cosas, no nada Claro. más para ser erotizado. Ajá. Ujú, Entonces, esta parte de que ya haya lactarios en las instituciones o en los espacios, bueno, para mí que me ha tocado ver que ni siquiera había, ¿no? ujú. Entonces, bueno, ya es un gran paso. Sin Sí, embargo, me parece que todavía tenemos este camino de sensibilizar hombres, mujeres, niños, niñas, o sea, a la sociedad, a nuestra en cultura general, en sí, sí, general, sí, de lo favorecedor, de los beneficios de la lactancia y ahora sí que de la conducta natural, claro, naturalizar algo que es natural. así es. Natural porque así estamos creados, Exacto, ¿sí? Así somos como seres humanos, exacto. ¿sí? Y por ejemplo en los niños, para ir cerrando un poquito, ¿qué beneficios tiene la leche materna? Porque pues Híjole, no, por lo mismo ajá. se implementó Sí, pues sí, esta sí. semana. Fíjate que a mí lo que me ha tocado ver es, digo, otra vez, todos los beneficios que el pediatra te puede decir que tiene, ¿no? O sea, ¿quién mejor que el médico? Sin embargo, en cuestiones emocionales, lo que yo he visto es que precisamente tienen esta mejor reacción a la convivencia con los adultos cuidadores. ¿Por Ujú, qué? Porque están acostumbrados desde el latido del corazón, desde escuchar, exactamente, o sea, para relajarse o para ir encontrando patrones de conducta, o sea, ellos pueden ir identificando cómo se siente mamá, así es, como, o sea, como interpretando el lenguaje de mamá. Ujú, claro, sí, sí, y sí, aún sin palabras. así es. Entonces, eso, o sea, es una lectura de comunicación no verbal desde las primeras horas de nacimiento. Sí. Y todo también como la hablamos del vínculo de apego, ¿no? La Claro. cercanía, la confianza. Y si papá está presente, pues también se va fortaleciendo. Todo Ujú. esto que va ayudando a que el niño se sienta seguro en ese ambiente. Sí. Ujú, Ahora, si tú me dices cuáles serían los riesgos de la lactancia materna, riesgos no hay. Yo creo que riesgos entre madre e hijo no hay, ujú, ni de las personas que apoyen en la alimentación, ¿sí? Yo creo que el riesgo más bien está en cómo vemos la lactancia. sí. Mientras que la estereotipemos o la combinemos con algo que no es. Sí, o sea, y que también es lo que ahora se acostumbra mucho, que dicen que libre demanda, ¿no? Y que bueno, al final de cuentas, pues al principio, pues es necesario y todo. Yo creo que el cuidado también está en determinar cuando las mamás ya van como decidiendo en qué momento dejar de darle el pecho al Ujú, hijo. Y también la edad. sí, Creo que claro. es porque a veces podemos irnos al extremo de seguir, 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 seguir por el apego que generamos con el Sí, bebé y ajá, que ahora, chin, ya no, es que se me va a desapegar. Bueno, pues el niño también tiene un desarrollo claro, y tiene que tener un momento también de separación con mamá, de sentirse ya una persona individual a ella, claro, ¿sí? claro. Entonces creo que esa parte será nomás como una alerta Una de alerta, ajá, repente, ¿sí? y ver que si, que ese miedito a desapegarse de Ujú, las mamás no llegue a convertirse en culpa. así es. Porque como trabajo, como voy y vengo y nada más lo veo o estoy con él Ujú, mientras que lo amamanto, entonces está el miedo, pero ojo, el punto más álgido no es el miedo, no es el miedo a la separación, es la culpa. sí, Y ahí sí, sí, invito sí. a todas las que han tenido esa experiencia de lactancia que si llegamos a percibirla, vayamos con un especialista. Y Y ese que es especialista, en la alerta, pues como sí, cuidado en esta parte, perfecto. ¿sí? Pues entonces con eso cerramos. ¡Cuidado! Con cuidado. ¡Eso! Wake up to the sunrise sky. Feel the world let out a sigh.